Bueno, como decía Humberto, para hablar y explorar este tema, recibimos en esta entrevista a María José Alonso, gerente de comunicación de Teletón, y a Matías Verdugo, ex usuario de Teletón, que es ingeniero y que está, bueno, actualmente insertado plenamente en el mercado laboral. Bienvenidos arriba, gente. Muchas gracias. Bueno, esta ley ha generado muchísimas discrepancias, mucho tiempo en su elaboración, muchas consultas y ahora los cambios que se han procesado en el Parlamento, que ha despertado, bueno, la discrepancia, por ejemplo, del PIT-CNT y varios colectivos. Desde Teletón, ¿cómo se ve la marcha de esta ley? Bueno, en realidad a nosotros nos parece que, bueno, que es un gran paso. Siempre este tipo de leyes, bueno, generan un derecho, ¿verdad?, para las personas en situación de discapacidad, pero más allá de la ley en sí misma, cosas que venimos conversando y que veníamos conversando incluso antes de ingresar es, bueno, nos permite también hablar del tema y generar otras instancias y otras situaciones que permitan realmente que esta ley realmente se pueda llevar adelante. Porque más allá de las diferencias que puedan haber desde un enfoque u otro, que todas pueden ser atendibles, hay un tema también de, bueno, tenemos una ley, pero bueno, están dadas las condiciones también, otro tipo de condiciones para que, bueno, podamos acceder al mercado laboral. Hay un acceso a la educación, hay un acceso en otros ámbitos que también permitan que las personas en situación de discapacidad lleguen al momento o al mercado laboral en igualdad de condiciones. Entonces, bueno, un poco como que eso es el planteo que nos hacemos. En Teletón la semana pasada estuvimos organizando un congreso internacional. En ese congreso, que tenía un perfil muy médico también, pero también abordaba el tema social, y bueno, hubo una mesa, generamos una mesa de discusión con actores del lado más institucionales, del gobierno, con actores del área empresarial, de ERES, empresas que ya están incluyendo en este momento, y bueno, y lo que se trató en esa mesa fue de hablar un poco más allá y decir, bueno, qué desafíos y qué oportunidades nos presenta esta ley. Me parece muy interesante esta perspectiva. Matías, ya nos vas a contar tu propia experiencia, que es más que relevante. Pero ¿cómo ven ustedes? Yo advierto que desde el sector empresarial quizás no hay un convencimiento de que una persona con discapacidad pueda aportar lo mismo, ¿no? Y solo fijarse quizás en los cambios que hay que hacer, que naturalmente a todas las organizaciones complican, y bueno, cambiar siempre es difícil, ¿no? Falta trabajar en ese sentido, y por supuesto que tiene que ir acompañado de que las personas con discapacidad puedan desarrollarse plenamente, ¿no? Sí, creo que lo que hemos visto es que como sociedad, en todos los ámbitos, en el ámbito de la discapacidad también, hay una evolución, ¿verdad? Y todos somos mucho más inclusivos, no solo con la discapacidad, sino con muchos otros colectivos que quizás están en minoría respecto al todo. Por ese lado creemos que hay mucho trabajo realizado, pero también mucho trabajo por hacer. De este congreso y de esta mesa y de estas presentaciones que veíamos el otro día, bueno, sí, por supuesto, hay una cantidad de prejuicios o de miedos y demás, pero también hay mucha gente que, independientemente de la ley, está trabajando en el tema, se anticipó a este tema y que tiene muy buenas experiencias de inclusión en sus organizaciones. Cosas que vemos muy importantes y que se decían en ese congreso es la importancia del trabajo en red. Teletón no es una organización experta en inclusión laboral, porque trabajamos mucho más con niños y con adolescentes y jóvenes hasta los 18 años, pero sí hay muchas, las empresas hablaban de apoyarse, por ejemplo, en fundaciones o en ONGs, en organizaciones que son más expertas, por ejemplo, en el trabajo con la discapacidad y la inserción laboral. Y creemos nosotros que uno de los aprendizajes, por lo menos de esta mesa, fue eso, es ver la importancia del apoyo. En el momento que vamos a decidir incluir a personas en situación de discapacidad, bueno, ¿cómo nos preparamos como organización? Y los que lo han hecho, y los que lo han hecho bien, ¿verdad? Porque es muy importante tener un perfil definido, que la persona en situación de discapacidad encaje en ese perfil y que no sea incluyo por incluir, ¿verdad? Y entonces en realidad no es una inclusión real, sino es más bien una integración. Claro, el tema de la ley es despertar la sensibilidad en todos, hasta en aquellos que inicialmente no les interesa. Entonces, ¿no? Irnos preparando, y si la empresa se prepara desde ese lugar, se vería también muchos beneficios que trae para la propia organización, beneficios desde lo social, desde lo cultural, desde el equipo, desde cómo el equipo
logra mejores resultados, porque cada uno en sus diferencias tiene muchísimo para aportar. Entonces, nosotros creemos que sí, que por supuesto, como en todos los ámbitos de la vida, cuando recién empiezan o cuando se empieza a hablar, por supuesto que hay ciertos miedos, ciertos temores, algunos son fundados, también hay que decirlo, por lo que decíamos, porque bueno, también tienen que estar dadas muchas otras condiciones para realmente lograr las cuotas que se precisan, para lograr gente con la preparación y los perfiles que se precisan, pero creemos que hay mucha buena disposición. Hubo más de 60 empresas participando de esa mesa, o sea que el tema despierta interés, y muchísimas empresas que ya lo están realizando. Entonces me parece que es una oportunidad y una oportunidad de irnos juntando, digamos, cada vez más para lograrlo. Bueno, un testimonio que nos puede hacer generalizar, ¿no?, esta situación que nos contaba también María José. Contanos, vos sos ingeniero, tenés una lesión medular que te impide caminar. Sí. ¿Desde cuándo? Yo estoy en una silla de ruedas desde los 14 años. Así que toda tu carrera la hiciste Sí, así. Yo estaba en tercero liceo, estaba terminando, fue en septiembre, ya estaba terminando el año el tercer año de liceo. Y cuando quedé en silla de ruedas, claro, el liceo en el que yo asistía tenía unas escaleras enormes, era imposible asistir. Pero bueno, con la verdad, con la buena voluntad del liceo, fueron profesores a tomarme exámenes a casa y eso, y pude terminar tercero. Después tuve un par de años que por un tema de la lesión no pude seguir estudiando, y cuando retomé iba a otro liceo que sí tenía acceso, pero como en esa etapa yo no me podía levantar de la cama, también estuve dando exámenes libres, y así hice cuarto y quinto y casi todo sexto. Ya quinto y sexto pude asistir a dar exámenes, y después cursé 2 materias también en el liceo ese. Pero una parte fundamental, que era lo que decía María José, es que es eso, ¿no?, que la mayoría de los liceos no tienen acceso. Entonces yo tuve la suerte de que al liceo que iba a asistir, de cuarto, quinto y sexto, tenía cómo acceder con la silla, y bueno, pude terminar mis estudios de secundaria. Después empecé la Facultad de Ingeniería, que ahí era otro desafío, porque fue en la transición en que la facultad empezó a ser un poco más accesible, ir con rampas. Yo el año anterior, antes de empezar la facultad, ya previendo esto, tuve que ir a hablar de todo ese tipo de cosas. Y bueno, ahí pude empezar. Cuando no tenía acceso a un salón me lo cambiaban, ir a hablar. Pero también te enfrentás con otro tipo de problemas. ¿Cuál es el problema? El transporte. Hoy, si bien se dice que tenemos una flota de ómnibus adaptados, son pocos, las rampas no te funcionan, a veces no te paran. El chofer tiene que bajar y habilitar la rampa, exacto, todo eso. Si hay una persona en silla de ruedas, ya no tenés forma de acceder vos, porque ya está ocupada la plaza. Entonces es complicado el tema del transporte. Y si no, tenés la alternativa de la comisión honoraria de discapacitados, que te sale 100 pesos la ida y 100 pesos la vuelta. Imagínense, muchas veces se le complica a las personas estudiar por el gasto que esto implica. Imagínate si te suben el boleto a 100 pesos. O sea, tendrías que destinar en ese caso 200 pesos por día para ir a estudiar. Exacto. Solo si estudiás hasta las 7 de la tarde, porque hasta esa hora trabaja la comisión. Si no, después te tenés que tomar un taxi y ya sube el presupuesto. Cuando eso, por suerte, mis padres me pudieron ayudar en esa etapa. Cuando estuve avanzado en la carrera, empecé a buscar trabajo, y ese fue otro desafío. Desafío porque yo estoy en un área donde hay desempleo cero, hay mucha demanda, falta gente, y yo no encontraba trabajo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los lugares no tenía accesibilidad. No tenía un baño adaptado, eso implica mucha inversión de parte de la empresa. O simplemente tenían muchos escalones y no podía subir. Después, por intermedio del MIDES, le llegó mi currículum a IBM, donde me llamaron, me hicieron una entrevista, di con el perfil, pude entrar en IBM, y ahí adaptaron todo lo que es los baños y todo para que yo pudiese entrar. También tuve una etapa de transición. Si bien entraba, tuve que esperar para poder ingresar
a trabajar por esto mismo. Y bueno, y actualmente estoy trabajando en Mercado Libre, donde sí, siempre tuvieron la mejor voluntad. ¿También hubo que reformar ediliciamente el espacio donde No, estaba? ellos estaban en dos pisos. En uno de los pisos no tenía acceso al baño y después tuve que estar en otro piso, pero rápidamente pudieron hacer todo, adaptar todo para que yo pudiese acceder en todos los pisos y hacer uso de todo. Y por lo tanto tuve una buena recepción de las empresas para poder incluirme laboralmente, ¿no? El relacionamiento con tus jefes, tus compañeros, ¿cómo es? ¿Tuviste ya una acogida como cualquier persona que empieza a trabajar o una contemplación especial o por el contrario no darte tareas? No. En cuanto a eso, la verdad, no tuve ningún tipo de problema porque los lugares tuve una entrevista y entré por las cualidades. Entonces, en la parte de laboral no. Lo que sí ves muchas veces es como, en principio, ¿no? Hasta que se conocen y acercan, como cierto, no sé si miedo a decirlo, o ciertos cuidados en el trato, en qué decir, cómo lo digo, lo que sea, para poder... Pero lo bueno de todo eso es que después, con el correr del tiempo, todo eso se naturaliza. Entonces, la gente empieza a verte de otra manera, empieza a ver que simplemente la única diferencia es que vos podés caminar y yo no, o alguna cosa de esas, pero después ven que sos una persona más y te tratan como una persona más y tenés la misma disponibilidad que el resto. Entonces, sí, está bueno desde todo punto de vista esto. Creo que le sirve a la persona que está buscando trabajo y a la persona que está trabajando y de repente tiene acceso a otra realidad de la cual te nutre, porque conocer otras realidades siempre te nutre. Por supuesto. Y bueno, también sirve un poco para vencer esas barreras y concientizar a las personas de que hay otras realidades y que muchas veces necesitamos otras cosas, como por ejemplo una rampa, no un escalón. Entonces... Para creo que muchas circunstancias de la vida, temporales, ¿no? Yo, después que fui madre con el cochecito de bebé, fui consciente, por ejemplo, de las veredas, los rebajes de mínimos impedimentos que ahí empecé a pensar, si tenés una mínima dificultad para trasladarte, ya es un gran obstáculo. Un cantero para cruzar la calle. Un auto estacionado en la vereda. Tapando, por ejemplo. Tapando el pasaje que no podés pasar con la silla, tenés que bajar, dar toda una vuelta, subir. Entonces, hay muchas realidades, no solo una silla de ruedas, hay muchas discapacidades y hay muchas interacciones distintas. Desde mi punto de vista, esa fue mi realidad, esa fue mi experiencia. He visto, sí, mucha buena voluntad de parte de las empresas, por lo cual siento que esto va a ser un buen puntapié. También siento que hay que atacar otras realidades, como bien decía María José, que hay que buscar alternativas para que no sea le doy trabajo para cumplir con la ley, sino... Claro, a veces un empujón para todos obliga al sacudón para claro, los que yo creo que no va a están... ser, claro, yo creo que esto es muy importante para causar repercusión, para que la gente tome conciencia, para poner el tema sobre la mesa. Creo que no es la solución. La solución viene ¿La desde solución antes. no es una ley? No, la solución es, si yo quiero estar en un ámbito laboral y tener la posibilidad de competir laboralmente con otra persona, tengo que tener las herramientas. Y para tener las herramientas tengo que tener acceso a la misma educación y tengo que tener facilidades para eso. Mucha gente de repente no tiene acceso para estudiar en un liceo y se tiene que trasladar muy lejos y no puede pagar el transporte. Entonces, ¿qué hace esa persona? No puede instruirse. Sin instruirse no tiene acceso laboral. Y por más que le pongas una ley y obligues a las empresas a que contraten a una persona en esa situación, esa persona no se va a poder desempeñar. ¿No pensás que esto puede ser un jalón justamente para hacer andar esa rueda al tener más demanda laboral obligada? Creo que puede ayudar y creo que va a dejar que las personas tomen conciencia de esto, pero creo que no va a tener
la eficiencia correspondiente si no se atacan otras áreas en conjunto con esta ley. ¿Y cuál es tu aporte como persona, como compañero? Tenés una historia muy rica de vencer obstáculos, ¿no? Me imagino que si yo fuera jefe, te pondría a resolver problemas. No, bueno, yo laboralmente trato de desempeñarme igual que mis compañeros. Y después el resto es simplemente eso, generar vínculos con las personas y aprendes de todo. Yo aprendo de ellos pueden llegar a aprender de mí, espero. Así que eso es un vínculo normal entre dos personas. Otro temor, supongo que para los empleadores puede ser el ausentismo, ¿no? En tu caso, por ejemplo, ¿necesitas hacerte tratamiento, faltar? No, pero yo también en eso tengo suerte que en el área en el que estoy de repente es bastante flexible, ese tipo de cosas. Yo necesito una computadora para trabajar, entonces muchas veces si tengo ganas de quedarme en casa por algo, puedo trabajar desde mi casa con la computadora. Ya vamos a cerrar, pero tenemos imágenes, bueno, ahí estás. Volando en parapente. También. No te limitas a hacer nada. No, también tengo otros... ¿Cuáles son tus hobbies? El parapente es uno. La verdad que hace 1 año y medio empecé a hacer parapente y empecé a hacer el curso y bueno. ¿Ahí dónde estás, hoy por vuelo. ejemplo? Ahí estoy en Florida. Estoy volando en Florida. Lo que se precisa es un campo abierto para carretear y poder... En verdad despegar. sí, podés despegar de ahí. Hace poco estuve... estoy en Durazno. Hace poco estuve en Iquique, en Chile, volando ahí el desierto de Iquique. Que la verdad que fue una experiencia inolvidable. Y ahí se hace otro tipo de vuelo, pero en verdad... teniendo más o menos el drag ese y una vela, podés volar en todos lados. Bueno, me gustaría cerrar con un mensaje tuyo. ¿Qué le dirías a la gente? A ver, yo creo que cuando la vida te pone en circunstancias, uno hace lo que puede, ¿no? Pero también nos diferenciamos en esa fortaleza que nos hace vencer las dificultades. ¿Qué le dirías a alguien, por ejemplo, que está buscando trabajo y está con dificultades, que tiene una condición de discapacidad? ¿Cuál es tu mensaje? Que veo que disfrutás de la vida como cualquiera. Yo veo que hay una gran posibilidad, o sea, que no hay que quedarse, no hay que buscar una excusa, sino hay que buscar los motivos y si tenés ganas de trabajar y tenés ganas de salir adelante, creo que es solo ponerte foco, enfocarte en eso y bueno, yo siempre digo que si buscas los motivos que te llevan a hacer las cosas y estás claros en eso, podés lograr los objetivos sin ningún problema. Buscar los motivos, me lo voy a quedar. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Bueno, cerramos por aquí esta entrevista entonces a propósito de diferentes matices sobre la ley de empleo para personas con discapacidad. Seguimos con más Arriba Gente.